¿Cómo lo diría Jesús? Hablaba de diversas formas dependiendo del momento en que se encontraba. Por ejemplo, a algunos les hablaba por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no les sane el Señor, les aclaraba. En cambio a otros, a sus discípulos les decía: a vosotros les es concedido conocer los misterios del reino. A la gente que lo seguía, a la gente que entendía y atendía su mensaje, les hablaba con toda claridad. Jesús nunca utilizó una comunicación políticamente correcta como se estila ahora, ¿verdad? En estos tiempos, buscar las palabras que no afecten a nadie, pero que medio digan lo que hay que decir. Jesús fue muy directo, es decir, Jesús no utilizó eufemismos como se conocen ahora, ¿verdad? De buscar palabras sustitutas que no dejen muy claro el asunto, pero que traten de poner en claro una verdad. Siempre habló y usó palabras bien apropiadas, directas, claras, contundentes, tratando todas las cosas que tenían que ver con el reino de Dios de la mejor manera, haciendo las mejores comparaciones que lograran dejar claro en la mente de todos sus oyentes de qué se trataba el reino de Dios y la vida eterna. Siempre habló con objetividad y con sencillez. Ese fue nuestro Señor. Y nosotros como cristianos tenemos un gran reto de aprender de su comunicación, de aprender de su forma de ver la vida, de su forma de prepararse para poder dejar mensajes de esperanza, mensajes directos, mensajes de amor que cambien y transformen las vidas de las personas. En la calle, en nuestra casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, en la iglesia, siempre existe en nosotros el querer imitar esa forma de comunicarse tan preciosa que tenía nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar esta mañana y especialmente de cómo podemos aplicar esto para nuestra vida en casa. Cómo puede aplicarlo el papá, cómo puede aplicarlo la mamá, cómo puede aplicarla la hija, el hijo, y hacer de nuestro cristianismo un cristianismo verdadero, desde lo más interior que tenemos nosotros en cuanto a comunicación, que es nuestra familia. ¿Cómo lo diría Jesús? Jesús utilizó entre las cosas impresionantes que dijo, utilizó una frase que seguramente para la cultura judía de aquel tiempo fue un golpe muy fuerte, fue un golpe brutal a su forma de pensar, a su forma de entender. Y él decía: pero yo les digo. Pero yo les digo era una frase que retaba lo que ellos entendían de la ley. Les fue dicho, pero yo les digo. Algunos dijeron: ¿quién se cree para poder decir la ley dice esto, pero yo les digo? Ustedes oyeron que les fue dicho, pero yo les digo. ¿A qué se refería este hombre o de dónde obtenía él toda la autoridad o la propiedad para poder decir, pero yo les digo? Y es que para la concepción que ellos tenían del cumplimiento, de lo que ellos cumplían o de lo que ellos creían que cumplían la ley, de lo estricto que eran en ese camino que había dejado Moisés a través de la revelación que Dios le había dado. No era posible poder escuchar a alguien que hablara de esta manera. ¿Qué era lo que su mensaje tenía que decir para que hombres y mujeres fijaran su atención en Jesús de Nazaret? Jesús en la tierra estaba dando a conocer el verdadero corazón de la ley de Dios. Jesús estaba mostrando las profundidades de la ley que para muchos no habían sido reveladas y que seguían siendo ciegos en cuanto a lo que significaba cumplir verdaderamente la ley del Señor. Las profundidades del verdadero significado están inmersas en el amor.
El amor de Dios es el mensaje al que apuntan las palabras y los actos de Jesucristo. ¿Recuerdas cuando le dijeron, dinos cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor no se fue por muchos lados que ellos hubieran esperado, que algunos hubieran esperado en cuanto al cumplimiento de la ley, sino que utilizó la palabra que resume el significado de cada uno de los mandamientos, de cada uno de los 613 preceptos de la ley. Amarás. Amarás. El amor es el mensaje central. El amor es el mensaje más profundo, es el mensaje más alto de la ley de Dios. El amor es el que condensa el espíritu de la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La comunicación de Jesús con sus seguidores siempre fue cercana. Jesús nunca fue un líder lejano, alguien que estaba ahí bien escondido y de repente aparecía, decía unas cuantas palabras y no volvía a verse. Era un líder cercano, alguien que hablaba en el mismo ámbito, en el mismo lugar donde la gente se movía, estaba a la par de las personas. Tú sabes cómo se relacionaba con ellos, comía, caminaba, hablaba, compartía, lloraba, atendía sus necesidades. Con una claridad muy importante, su comunicación fue cercana. Fue con claridad y a la vez con autoridad. Jesús habló de las cosas que todos sin excepción podían entender. Habló de lo cotidiano para aquella época y para aquel lugar. Sus ejemplos eran de cosas que todos podían entender, pensamientos muy bien elaborados, para que cuando llegaran a sus seguidores pudieran entender sin tener que inventar una gran doctrina o escribir cientos de páginas para poder explicar los secretos del reino. Usó muchas metáforas y símiles para construir historias o parábolas. Su actitud en la comunicación siempre fue amigable y responsable. Sus mensajes muy profundos llegaban al corazón de los oyentes, transformaban a personas inmediatamente. Los hacían reflexionar en su mala manera de vivir, en sus pecados, en los robos que habían cometido con otros, en el adulterio que estaban cometiendo, en el perdón que debían otorgar a las demás personas. Una comunicación como nunca antes se había visto en toda la faz de la tierra. Sus mensajes transformaban las vidas y las maneras de pensar. No vino el Señor con un mensaje impositivo, con una apariencia de santidad, sino con una apariencia de humildad. El principio de humildad del carácter de Jesucristo es el primer paso para la santidad. Es el ejemplo de santidad a la manera de Jesús. Eran sus palabras amorosas y su carácter humilde para todos aquellos que querían encontrar una esperanza en Él. Habló en las calles, en las sinagogas, alrededor del templo, en los montes, en las orillas de los lagos. Habló sobre encima de una barca. Extendió su mensaje por todas partes para que la gente supiera que sus palabras eran palabras de vida y que Él había llegado para demostrar el amor de Dios. Nos entregó una misión muy clara. Sus mensajes fueron claros en la misión que cada uno de nosotros debemos de llevar y cumplir. Su mensaje fue retador y fue trascendente. Y ha sido trascendente de generación en generación. Hoy su mensaje es tan emocionante y tan importante como lo fue hace 2000 años. Y lo será también el día de mañana, sin duda alguna. Así que nuestro Señor fue un gran comunicador, fue un hombre excepcional que se esforzó por llevar las mejores declaraciones a todo mundo. Y ese es el reto que tú y yo tenemos este día. Ese es el reto que nosotros no podemos eludir, sino que tenemos que buscar en su mensaje, en su amor para los demás, en sus palabras
llenas de verdad, como nosotros también lo podemos hacer. Y quisiera pasar al segundo punto, hablarte de por qué es muy importante que nuestra comunicación sea muy asertiva, como la fue de Jesucristo, con autoridad, con amor, con simpleza, tratando de encontrar los mejores ejemplos para que nuestra vida y para que nuestras palabras puedan ser entendibles entre los nuestros. ¿Por qué la comunicación en casa debe seguir el ejemplo de la forma en que Jesucristo se comunicó con todos sus seguidores? Por eso es que fue un gran líder. Por eso es que en casa los papás debemos de ser unos grandes líderes, pero a través de mantener una comunicación muy clara. Muchas familias están en serios problemas, otras están destrozadas, porque no han atendido a los principios, a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza de los apóstoles de Jesús respecto a cuán valioso es que nuestras palabras sean muy asertivas, muy claras, muy afectuosas, sean muy interesantes, que nuestra comunicación no sea ni ofensiva ni aburrida, que nuestra comunicación sea llena de entusiasmo para tener un ambiente de una verdadera familia cristiana en casa. Así que quisiera hoy basar la segunda parte de este mensaje en Efesios 5. Efesios 5, los versículos finales, y Efesios 6, los primeros versículos. Ahí hay cuatro claves imprescindibles para una buena comunicación en casa. Así que permíteme leerte la primera escritura. La primera escritura está en Efesios 5, 28 al 33. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Solo que esté loco uno, ¿verdad? Con toda claridad, Pablo dice, pues nadie ha odiado jamás su cuerpo, sino al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y ponle atención al versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y la esposa, que respete a su esposo. Así que las dos primeras claves, la primera para el esposo es el amor. El esposo debe amar a su esposa. El esposo debe esforzarse por siempre buscar las palabras afectivas, los detalles, una comunicación muy cariñosa. No una comunicación como que estuvieras hablando con tu amigo con el que juegas fútbol y que le dices alguna barbaridad. Y sucede que en los matrimonios, cuando van pasando el tiempo, los años, y a veces unos tan vivos en meses, ya se están tratando como que fuera entre un hombre y otro hombre. Esposo, tu esposa necesita siempre que la trates con delicadeza, que la trates como un vaso frágil, entendiendo que ella con pocas cosas que los hombres aguantamos, para ellas pueden ser muy ofensivos. ¿Por qué el apóstol Pablo nos da una orden a los esposos? Amen a sus mujeres. ¿Sabes por qué? Porque a los hombres nos cuesta. Porque los hombres pretendemos ser muy rudos y muy ordinarios muchas veces y perdemos los buenos modales, los buenos tratos, las palabras cariñosas, las palabras afectuosas cuando estamos comunicándonos con nuestra esposa. Y luego nos preguntamos, uy, esta señora, ¿por qué siempre está brava? Muy probablemente porque no hemos usado la vía adecuada de comunicación con ella. Porque como me cuesta tanto, ¿verdad? Me cuesta tanto decir, estás muy bonita, te amo mucho, qué bueno que estar aquí en casa, qué alegre que podamos platicar un rato. Todas estas cosas que en su momento los practicábamos de una forma romántica porque estábamos muy interesados en ganar el corazón de esta mujer, de esta chica.
y ahora lo dejamos por un lado. Porque en nuestra mente como hombres dejó de ser importante. Nunca dejó de ser importante para tu esposa. Nunca dejó de ser importante para ella. Practícalo. Ser amoroso es el lenguaje, con las palabras de amor es el lenguaje que tu esposa puede entender que tú sí estás muy interesado en ella todo el tiempo y que el amor no se murió cuando dejaron de ser novios o cuando se casaron. A los hombres nos cuesta ser cariñosos y amorosos. Luchemos por quitar esa mala costumbre en nuestra vida. Por eso el Señor lo dijo. La segunda clave va dirigida a la esposa. La segunda clave es respeto. Decía la parte final del versículo 33 de Efesios 5. Y la esposa, que respete a su esposo. Los hombres a veces parecemos unos seres muy valientes y muy fuertes y que nada nos afecta, pero de verdad nos afecta muchísimo cuando no nos sentimos respetados en casa. Cuando sentimos que somos como cualquiera, como el que llegó a dejar el agua salvavidas, como el que pasó vendiendo unas escobas por ahí, cuando no somos nadie importante para la familia. Cuando nos sentimos que no somos importantes para nuestra esposa. El poder recibir una palabra de admiración en casa para un hombre, el decir, qué bueno que ya viniste, estamos tan contentos porque llegaste, qué buena idea tuviste, porque tú eres el líder de esta familia. Todas esas cosas nos hacen sentir tan fuertes. A veces entramos del trabajo y tuvimos un día muy duro y el jefe nos dio una regañada de aquellas que no quisiéramos que nadie nos volviera a dar en la vida. Y llegamos a casa y encontramos una esposa que ha aprendido que para su esposo el sentirse respetado, el sentirse admirado, el sentirse cuidado y atendido en la casa, el encontrar palabras no sarcásticas. Ya veniste y venís ahí todo sudado y qué cansado y ahí está la comida. Sentir que no somos algo importante en la casa nos hace pedazos. Pero sentir que somos importantes, aunque hayamos tenido un mal día en casa, nos levanta el ánimo y nos hace salir el otro día a trabajar con mucho optimismo, a resolver las cosas que tal vez hicimos mal. Es muy importante, esposa, es muy importante, mujer, que tú veas a tu esposo con una gran admiración a pesar de todos los defectos que tenemos los hombres, a pesar de todos los defectos que tiene tu esposo, a pesar de que no es tan guapo. Es el hombre que Dios te dio para respetar y para hacerlo sentir amado. Los hombres entendemos el amor. Para nosotros se traduce en la palabra respeto. Cuando somos respetados, nos sentimos totalmente amados. Pasemos a la clave número 3. Seguimos hablando de la familia, de la comunicación en familia, no lo olvides. Y la clave número 3 está en los primeros versículos de la carta a los Efesios. Capítulo 6, versículo del 1 al 4. Escucha muy bien. Hijos, vamos a hablarle a los hijos en este momento. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que disfrutes de una larga vida en la tierra. Hijos, sepan que la comunicación entre ustedes y su papá, entre la señorita y su mamá, entre el joven y su papá o su mamá, depende muchísimo una comunicación clara y buena entre hijos y papás. Dependen de la obediencia con la que ustedes respondan a las solicitudes, a los mandatos, a las reglas de la casa. Sucede que nosotros estamos ahí hablando y hablamos ahí a nuestro hijo, mira, Carlos, vení, Carlos, hace, Carlos, estudia, y el hijo decide no atender. María, dejad el teléfono ya, déjalo, y no hay forma, como que estuvieras hablando con la pared.
empieza a generar en nosotros como padres un dolor en nuestro corazón, un enojo. Al momento que yo hablo con mi hijo o con mi hija, yo ya no tengo la actitud correcta. La falta de obediencia de mi hijo, de mi hija, destruye ese deseo de poder tener una buena relación con ellos, de poder buscar una relación de amistad con mi hijo y con mi hija. Se empieza a desmoronar todo esto. Porque la desobediencia destruye la buena comunicación. Porque un hijo rebelde, aunque uno quiera mantener buenas comunicaciones, buena comunicación, se vuelve muy difícil. Así que, hijo, ¿quieres tener una buena comunicación con tu papá? ¿Quieres dejar de, no, mi papá, mi mamá no me entienden? Yo les digo una cosa, no me prestan atención. Sé obediente con papá, sé obediente con mamá. Tendrás un gran beneficio al poderte comunicar y ellos se pondrán de tu lado, te ayudarán lo más que pueden con sus recursos, con sus consejos, con su cariño en todas las necesidades que tú tienes como joven y a veces ya como adulto. El ser obediente a nuestros padres es una herramienta de comunicación increíble. Pero además esta tiene una clave preciosa que Dios prometió. ¿Recuerdas? Es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien en la vida, tengas una larga vida, dice el Señor, yo te premio, yo te bendigo cuando tú obedeces a tu papi y a tu mami. Hijos, sean obedientes y verás cómo la comunicación fluye. El cuarto y último punto está ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Te lo voy a leer como lo reexplica Pablo en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Papá, si tú quieres escuchar el corazón de tu hijo. Miren, los papás de verdad anhelamos tener un buen amigo en nuestro hijo y en nuestra hija. Algunos dicen que esto no se puede, pero sí se puede. Sí se puede. Dios Padre tuvo amigos, a hombres obedientes y hombres respetuosos, hombres que no fueron abusivos con los beneficios que Él le dio. También tu hijo y tu hija pueden ser tu amigo cuando existe una buena relación y cuando no hay un abuso porque tú le estás brindando tu amistad. Los padres amamos y anhelaríamos ser los mejores amigos de nuestros hijos. De verdad. Así que si tú quieres provocar esto, si tú quieres tener una buena respuesta, que tu hijo no te diga, ¿cómo te fue? Bien. Y tus amigos ahí están. ¿Cuándo platicamos? Después. Respuestas de una o dos palabras que no contribuyen a una buena comunicación entre padres e hijos. Si quieres eliminar esto de tu familia, no desesperes a tus hijos. No te conviertas en el papá o en la mamá que los hace enojar en todo momento porque siempre le dice que esa camisa está horrible, que ese peinado es un desastre, que te cortes el pelo, que te cortes hasta la saciedad. Hasta que llega un momentito donde el hijo o la hija dice, ya no soporto a papá, ya no soporto a mamá. No hagáis enojar a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabes? La falta de una buena comunicación rompe las relaciones. Y cuando dice la Biblia, no se desalienten en el Señor. Es decir, el hijo a esa reunión de iglesia en el lugar donde va mi papá, a esa reunión de iglesia donde va mamá, yo no quiero ir más. Y se confunden y terminan peleándose con el Señor por causa de que nosotros los provocamos a la ira, al enojo, los desalentamos, los desesperamos. Así que, papá y mamá, si quieres tener una buena relación con tus hijos, no seas intenso. El ser intenso no es un don del Espíritu Santo. Sí el ser paciente, sí el ser amoroso, sí el vivir con gozo. Eso es una buena clave para poder mantener una comunicación clara con nuestros hijos.
Quisiera terminar diciéndote que si hay un lugar precioso que todos debemos de recordar en la vida familiar, es la mesa de nuestro comedor. En ese lugar deben de prohibirse las peleas. En ese lugar debe practicarse el amor, el respeto, la obediencia, el no provocar y no desesperar a los hijos. Ese es un lugar donde el día que no estemos, el día que ya no estén tus hijos porque se casaron, porque se fueron a estudiar lejos, porque uno de los dos falleció, el papá, la mamá, quien sea, debe recordarse como el lugar más precioso donde se recibieron los mejores consejos, donde se aprendieron las mejores virtudes de la vida cristiana. Que tengas un buen fin de semana, que termines muy bien tu fin de semana, que el Señor te bendiga y que puedas practicar estas 4 claves de comunicación para la gloria del Señor. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.